En Cautiva 101.3 ya está de vuelta Jaime Díaz junto a otro invitado para continuar en Días de Conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué agrado saludarles. Bienvenidos a nuestro Días de Conversación de esta nueva semana. Estamos iniciando el invierno. Hoy es la famosa Noche de San Juan. A nuestro invitado le vamos a preguntar si él cree en estas cábalas, en estas pruebas que hay que hacer cada noche de San Juan para que te vaya bien. Presenta el COM, que está en el ADN de las nuevas generaciones, el COM, Manuel Rodríguez 689, donde está todo en computación y al mejor precio. El COM. El espacio claustro, las noches son más entretenidas, amenas y divertidas, como diría alguien por allí. Un local calefaccionado, un grato ambiente, buena atención. Vichiani va a estar estos días en espacio claustro, viene con un show renovado. Lacomedia.cl para reservar. Espacio claustro, O'Higgins 862. Don Ricardo Neumann Bertín. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarlo. Muy bien, pues feliz partiendo la semana aquí, bien, conversando con usted, así que va a partir bien la semana. Hay que partir bien la semana. Mañana va a estar recargado en su programa en Santiago, entonces. Mañana sí, pues mañana en la agricultura, los martes y los jueves, entre 10 y 11, ¿puedo dar el dato? No, entre 10 y 11, Radio Agricultura, 99.1 en San Fernando, se escucha la voz de la gente, donde me toca tener el honor ahí de co-conducir con mi amiga Constanza Juve, así que paso el dato. Oye, también. Pero día va a ser las pruebas de la noche de las papas, una papa pelada, una medio pelar, otra sin pelar, la prueba de las manchas de tinta, entonces hay de la serie de... Mi mamá es seca para esa cuestión, sí. Y yo creo que porque ella es seca, yo nunca me preocupé de ese tipo de rituales, pero yo creo que lo que abunda no daña. Pero ustedes, la gente del ámbito artístico, son muy llevados son personas de rituales. De rituales, ustedes son terribles. Pero bueno, en esta prefiero que mi madre haga todos los rituales y que ojalá poder tener ahí un calientacama bien prendido, porque al final el tema de más que rituales es que no haga tanto frío. Ya está helado San Fernando. Oiga, San Fernando ha estado frío y helado. Frío porque lamentablemente falleció don Rafael Cuncille Zapapa, 93 años, máximo dirigente del comercio nacional de nuestro país y a nivel internacional, porque fue varias veces presidente del comercio de las Américas, presidente del comercio detallista, director de ENAPE, de la CONAPYME, un hombre que entregó toda su vida a la dirigencia gremial. Usted lo vi, me encontré con usted ayer en la misa de don Rafael. Efectivamente. Yo la verdad es que a él lo conozco, más bien él me conoce de toda la vida. Él nos conoció a nosotros. Para uno que está metido en temas de servicio público, evidentemente haber crecido con la imagen de una persona como Rafael Cuncille, en mi caso como sanfernandino, la verdad es que yo creo que es un privilegio haber tenido la posibilidad de ver en acción por tantos años y crecer con ese ejemplo a alguien tan importante como Rafael Cuncille, que fue un representante gremial de esos que quedan pocos, en donde los gremios realmente se preocupan de las necesidades de su sector, en vez de andarse politizando para uno o por otro lado, como lo que pasa con la mayoría de los gremios hoy día, en la actualidad. Partiendo por el colegio de profesores, sí. Que más que luchar por la calidad en el aula, lucha finalmente por el éxito de una ideología política, y me parece que cuando los gremios se politizan en ese sentido, pierden su razón de ser. Don Rafael Cuncille fue un ejemplo de servidor público porque fue una persona transversal. Ayer yo creo de las palabras más bonitas que se dieron en su funeral fue cuando se narraba que él partió trabajando con Jorge Alessandri Rodríguez, después le tocó Eduardo Frei padre, Salvador Allende, Augusto Pinochet, Patricio Elwin, Eduardo Frei hijo, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet 1 y 2, Piñera 1 y 2, Gabriel Boric. O sea, le tocó vivir como dirigente gremial distintos momentos de la historia de Chile reciente, que digamos varios bien convulsionados, y tratar con personas de izquierda y con personas de derecha, y él siempre tuvo el norte claro, la representación gremial de su sector. Y yo creo que eso, en tiempos en donde los gremios pareciera venderse al mejor postor, el ejemplo de Rafael Cuncille yo creo que es digno de admirar, y por lo mismo también esa energía, esa sensación obviamente ayer de pesar por la muerte de alguien tan importante, sobre todo para San Fernando, pero también para el país, pero también con una sensación bonita de orgullo. Este señor fue hijo de esta tierra, somos varios los que crecimos viendo su ejemplo, y espero que cada vez más hayan servidores públicos de ese talante y de esa
de esa capacidad de poner el bien común, en este caso el bien de su sector, por sobre intereses políticos. Y no solo de su sector, porque yo participé junto a él de varias actividades que iban en beneficio de la comunidad. Yo recuerdo, y esto que no me acuerdo en qué gobierno fue, cuando se realizó una actividad en la Cámara de Comercio de San Fernando, respecto tiene que haber sido Frey, yo creo, con problemas con el agua. Se reunió la comunidad para protestar por el alza y lo hizo la Cámara de Comercio. Estuvo presente también en actividades gremiales, fortaleciendo y apoyando al gremio, Rodolfo Seguel, en aquel tiempo, cuando a lo mejor políticamente podrían ser muy opuestos, pero la lucha era por el gremio, era por los trabajadores, y cuando te califican, no es que los comerciantes son empresarios, son acá, no, él, tal como lo decía Ricardo, representó el sentimiento de la gente que realmente lo necesitaba, y necesitaba de la fuerza de su trabajo y de su imagen. Él tiene finalmente una capacidad que hoy día es escasa. No, es difícil encontrar. El sentido común en las decisiones públicas. Yo creo que hoy día falta gente así que esté apegada a la realidad más que al discurso. La política hoy día de lado y lado se hace desde el discurso y no desde el sentido de realidad, no desde el sentido común. Don Rafael fue una persona que efectivamente llevó por delante el sentido común de su sector, que sin ir más lejos, las pymes, el mercado, el comercio minorista, representan gran parte del empleo y de la contribución impositiva en Chile. Entonces, cuando se dice que en realidad los países crecen desde las pequeñas y medianas empresas, es real, y haber tenido a una persona como don Rafael representando ese interés tan importante para el crecimiento del país, bueno, es clave. Yo tengo dos anécdotas que comentarle con don Rafa. Una que sigue siendo a nivel nacional, que orgullo haber tenido un representante de ese nivel, que sea de acá, pero que se la haya jugado a nivel nacional, y no solo nacional, sino que internacional. Fue cuando me tocó ser constituyente. Don Rafa siempre estuvo muy interesado en el proceso, probablemente por su tremenda capacidad de sentido común. Yo creo que él desde un principio, bien al comienzo, se dio cuenta que lamentablemente esta oportunidad histórica que teníamos como chilenos de hacer el nuevo rayado de cancha, como le decíamos nosotros en esos tiempos, se estaba desperdiciando en puro show barato, que fue finalmente lo que fue la Convención Constitucional 1.0. Hubimos muchos convencionales que en vez de aportar con lo que había que aportar, finalmente nosotros no nos quedó más que comunicar lo que estaba pasando, porque la verdad es que no se podía trabajar adentro, sobre todo si uno pensaba distinto. Y yo me acuerdo que yo me apoyé mucho en don Rafael en ese tiempo, y me decía, tranquilo, porque al final el sentido común siempre triunfa. Y así fue, pues, y ese mamarracho, como se le dice hoy día, fue rechazado por un 62%. Y yo me acuerdo cuando don Rafael se mandó una con el presidente a propósito del proceso constitucional. No sé si no, búsquenlo en YouTube. Yo estuve presente en el Estadio Español. Con el presidente, en el Centro Español. Con el presidente Boric presente. Sí. Y en pleno proceso constituyente 1.0, don Rafa hizo algo de mucho sentido común. Le dijo a la audiencia, levante la mano quienes consideran que preocuparse por la seguridad en Chile es más urgente e importante que estar hablando de tener distintos sistemas de justicia con el indigenismo. Y con Boric presente tuvo toda una audiencia levantando la mano de que aquí estamos perdiendo una oportunidad histórica para abordar problemas reales de Chile en pura panfletería política, que fue lo que fue el proceso constitucional. Yo me acuerdo mucho de eso, y me acuerdo justamente, él en algún momento su consejo de ánimo era, tranquilo que el sentido común siempre triunfa. Ricardo, es que en esa ocasión hubo 2 golpes fuertes para Boric, que fue ese, el más fuerte. Hubo 3. El segundo fue el homenaje a Carabineros de Chile. Recuerda que en ese tiempo todavía estaba eso, la destrucción de Carabineros, representado don Ricardo Ayáñez en aquella ocasión, que todo el mundo, tú entrabas y lo que tú veías era un papel en tu asiento con el himno de Carabineros. Yo dije, esto es un homenaje a Carabineros, pero don Rafael con esa habilidad que tiene de estar, que tenía de situarse en el momento justo. Y después fue la reacción iracunda del presidente cuando un señor le quiso representar a un empresario algo sobre el trabajo de la microempresa, se molestó. Entonces hubo 3 situaciones allí en donde lamentablemente el presidente Boric no tuvo la altura de un mandatario. Como no suele tenerla, pero yo creo que don Rafa tuvo la altura de el tremendo representante que fue, al punto que incluso de manera elegante le daba simbolismos históricos, digamos, en el contexto en el que vivíamos, respetando a los carabineros cantando su himno. O sea, eso yo encuentro que es de una capacidad política al final, pero política en el buen sentido, de dar mensajes reales, conectados al sentido
al sentido común, y eso es lo que yo más recuerdo de él. Y le dije que le tenía una última anécdota, porque la verdad es que él era bien cercano a mi familia. Por eso yo también recuerdo literalmente haber crecido junto a él. Entonces, mis papás siempre me cuentan, ellos son profesionales de la salud, usted sabe, mi papá médico, mi mamá enfermera, son del sur, ellos se conocieron en la Universidad Austral en Valdivia. Bonito Valdivia. Y recién egresados se vinieron a San Fernando. Ese fue su plan de recién casados. Llegó mi papá de general de zona a atender acá, que siempre hay escasez de profesionales de la salud. Mi mamá se fue al consultorio. Y mis papás siempre me cuentan que en esa llegada a San Fernando, el primer sanfernandino que los recibió fue don Rafael Cumcille. Y mi papá estaba buscando un lugar donde poder ejercer, claro. Y el primer espacio donde mi papá atendió como doctor en San Fernando fue en una sala, entre comillas, media improvisada, ¿sí? En la Cámara de Comercio, facilitada por don Rafael Cumcille, que ahí es donde te demuestra que no solamente uno tiene grandes historias de don Rafael con el presidente, con estos gestos simbólicos geniales que él tenía, sino que también está llena su historia de anécdotas de gente que se acuerda de él porque en algún momento de su vida fue importante porque lo ayudó. Yo me acuerdo que mi papá siempre dice, bueno, yo por supuesto estaba súper agradecido de don Rafael Pero yo me acuerdo cuánto costaba la consulta con tu papá. Pero antes de eso, vea la respuesta de Rafael cuando mi papá le agradeció por ser el primero que los recibió cuando ellos estaban llegando desde el sur. Le dijo, no, mijito, si los que le tenemos que dar gracias es San Fernando usted, porque aquí escasean doctores. Qué bueno que usted atienda, este es su espacio. Claro. Entonces ahí tú te das cuenta que no es solamente también el buen recibimiento que tuvo como San Fernandino a gente recién llegada, que hace 38, 40 años llegaron mis papás a San Fernando, sino que es también tener presente que el rol que venía a cumplir mi papá era importante para la comunidad. Y ese tipo de liderazgo hoy día en Chile no hay. No hay. Se ha perdido. O sea. No hay. Y por eso la política está tan desprestigiada y por eso hoy día son los polos extremos los que valen, porque parece que el sentido común, si bien la ciudadanía la sigue teniendo, no conecta con la clase política, cada vez se aleja más. Entonces, bueno. Que la política no quiere conectarse con la gente. Yo solo terminar con esa reflexión de que pucha que hacen falta personas como don Rafael Cumcille, y aprovechar también de mandar un saludo a doña Gladys, su señora, a Rafael, a Carolina, a Mónica, a Juan Pablo, que también son bien cercanos y de verdad todo el cariño, todo el orgullo también quizás inmerecido que uno como sanfernandino participa al haber tenido a personas como su padre, don Rafael Cumcille. Ayer se abrió la calle Valdivia para que pasaran los restos de don Rafael, que también es un gesto, algo muy simbólico, porque es una calle que está en reparación. Y ayer hubo gente que me decía, Jaime, ¿por qué no le ponen paseo semipeatonal Rafael Cumcille? Más allá de que sea calle Valdivia, sino lo simbólico que significa ese lugar donde Rafael Cumcille realizó un trabajo gremial muy fuerte en San Fernando y que de ahí lo proyectó a nuestro país. Alguien me dijo, oye, póngale paseo semipeatonal Rafael Cumcille. No cambiarle el nombre de la calle, sino que denominar con ese pequeño gran homenaje que consideran algunos que es importante, porque ojalá alguna vez en San Fernando reconozcamos realmente a la gente que entregó parte de su vida en beneficio de la ciudad. Esa frase inmortal de San Fernando, la ciudad del progreso, que alguna vez se hizo realidad, ojalá la podamos ahora transformarla también en un hecho real. Bonito sería, pero falta tanta voluntad, faltan cambios, pero yo creo que estamos en un momento de dificultad evidente. Exacto. Chile no está en ningún caso en su mejor momento, pero dicen que cuando uno toca fondo, y espero que estemos en esa situación, lo único que queda es subir. Y yo creo que San Fernando tiene una deuda, lo hemos conversado varias veces, con sus patrimonios. Por ejemplo, el patrimonio es simbólicamente el estado en el que está la ciudad en todos los sentidos. En el patrimonio se ve porque es esa parte pública de fachada física, pero que refleja finalmente cómo está el estado de salud de una comunidad. Y nosotros en San Fernando estamos mal, entonces estamos medio derrumbados, como la iglesia de San Francisco, como la gobernación, como el mismo Liceo Neandro Chilin, que son señales de orgullo, son parte esencial de la identidad de la capital de la provincia de Colchagua, San Fernando, y que hoy día que estén en el nivel de abandono en el que están, demuestra algo mucho más profundo que una fachada derrumbada. Demuestran una ciudad que parece que está estancada, pero que, como les digo, si uno mira las cosas con esperanza, si uno mira las cosas positivamente, bueno,
Solo nos queda mejorar. Y yo creo que eso depende mucho de lo que San Fernando también vaya tomando en los próximos meses de decisiones del recambio necesario que la clase política hoy día necesita tener, justamente con ejemplos como el que hablábamos de don Rafael. Oye, a propósito, cambiamos un poquito de tema. Vamos ya, porque ya luego tengo otro invitado con el cual vamos a hablar de Rafael Cuncille. ¿Podemos hablar de Dorothy Pérez 1.2, 1. No sé cuánto? Una mujer que no era querida, que no era la ideal para asumir la responsabilidad de la Contraloría General de la República, pero que se ha transformado en esa justiciera. Heroína que Chile necesitaba. De esa persona que necesitamos. Exacto. Para que Chile pueda cambiar. Si después de todo lo que ha hecho Dorothy Pérez, la clase política, los políticos que gobiernan nuestro país no cambian su actitud y su forma de actuar, quiere decir que son todos unos corruptos. Porque el descubrir 1,5 billones de pesos mal gastados, yo no estoy diciendo que se lo hayan robado. Yo siento que los gastos fueron mal. Es igual de malo. En ineficiencia, claro. en inexperiencia, en ineptitud. Se pierde esa cantidad de plata que la verdad es que uno dice 1.5 billones. Ya está difícil imaginárselo el número que significa. Y Sor Dorothy Pérez, a la que yo le digo mucho cariño, Sor, porque de verdad que es la señal de esperanza que necesitábamos, porque hoy día, acostumbrado a un escándalo de corrupción tras otro, los convenios, las licencias truchas, que los útiles escolares llegan tarde, que el colegio de profesores captura profesores para ir a marchar y que nunca les han descontado la plata. Si usted se fija, yo le he hablado las últimas 5 semanas de acontecimientos, de desprestigio y te faltan de lo público. Y cada una de estas 5 ha estado la Contralora General de la República haciendo ni nada más ni nada menos que la pega que siempre debió haber estado haciendo la Contraloría General de la República, que es control. Y el carepalismo de los dirigentes gremiales reclamando la falta de transparencia en los castigos. O sea, oiga, el Colegio de Profesores amenazó con demandar a Dorothy Pérez a la Corte Interamericana de Derechos por Humanos. Simplemente decir, ¿trabajaron ese día de marcha ilegal o no trabajaron? Y si no trabajó, no se le paga. O sea, por eso el Partido Comunista que capturó el Colegio de Profesores está mandando a Dorothy Pérez, que es ese tipo de servidor público que necesitamos hoy día en Chile. Implacable, que no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha y que llegó ahí por mérito y no por pituto. Es el símbolo de lo que necesita hoy día Chile, y el Colegio de Profesores y el Partido Comunista está tan perdido que por simplemente decir si usted marchó y no hizo clases no se merece un pago, la amenazan con la Corte Interamericana. Entonces estamos como en el mundo al revés. Y a mí me llama la atención, Ricardo, cuando yo escucho voces de militantes del Partido Comunista, cuando ellos señalan, nosotros somos los más transparentes, el partido más transparente de la política nacional. De nosotros no pueden decir nada, porque no tenemos, hasta hace un tiempo atrás, no tenemos un alcalde preso ni procesado, hoy día lo tienen. Tenemos Carolita Cariola, los WhatsApp Cariola. De Carol Cariola con los chinos, con el tema Sierra Bella de la alcaldesa Iracy Hasle, el comunista y el también. tema ahora con el alcalde de Independencia en ese tiempo, hoy día delegado presidencial regional de la metropolitana. Entonces, alcalde de Independencia, además, que es uno de los alcaldes que más claramente tiene metido el narcotráfico institucionalizado. Claro. Hoy día el alcalde de Independencia, ojo, hay que decirlo, es de otro lado. Sacaron al malo, al corrupto, pero el gobierno lo agarró y lo recicló como delegado presidencial. Pero bueno, la última destapada de Sor Dorothy Pérez efectivamente es la que usted cuenta, 1.5 billones de dólares, que cuesta imaginarse el número, pero Dorothy Pérez muy inteligentemente dice, miren, un hospital de media complejidad cuesta 30.000 millones de pesos. Como el que quisiéramos para Pichilemu. Como el que, por ejemplo, hace años y años Pichilemu está demandando pasar de la baja complejidad a la media complejidad. Con la plata que por mera ineficiencia, por mera burocracia, 1.5 billones de dólares que se perdieron, se hubiera podido construir al menos uno de estos hospitales al mes. Al mes. ¿Y cuánto lleva Pichilemu pidiendo su hospital de mediana complejidad? ¿Cuánto llevamos nosotros los sanfernandinos también queriendo crecer en infraestructura de salud? Pero recuerde que el de Pichilemu lamentablemente va a ser el mismo hospital de baja complejidad que lo estarían cambiando de lugar, porque no sabemos. Porque además Pichilemu tiene un retraso como ciudad moderna
Es que creció mucho en la última década, pero la infraestructura no creció ad hoc. Calles sin asfalto, polvo por todos lados. Todavía en el centro de la ciudad la gente tiene que usar pozos negros. Bueno, nosotros estuvimos justamente en Pichilemu, estuvimos en Pichilemu el sábado pasado. ¿Ya? Y efectivamente estaban contentos los pichileminos porque a propósito de los pozos negros en el centro, bueno, ya partió la apertura de la licitación del alcantarillado, demanda histórica que había en Pichilemu, muchos problemas de conectividad, ese era uno grande. Y bueno, con el hospital la verdad es que siempre se alega que la burocracia hace más lentas las cosas, que no hay recursos, pero volvamos a lo de Dorothy. Claro, o sea, ¿dónde está el pura recurso? ineficiencia, gestiones no rendidas, en fin, descuadres de caja, 1.5 billones de pesos construyen un hospital como el que necesita Pichilemu al mes. Entonces, la verdad es que démonos cuenta finalmente de que en Chile hay muchas cosas que no ocurren, no por falta de recursos, no ocurren por falta de capacidad mínima y decente de gestión en el Estado. Y por eso también dentro de los temas que hay que estar hablando hoy día muy fuerte, quizás son alejados a temas tan sensibles y urgentes como la seguridad, que obviamente se come toda la necesidad de la discusión pública, pero una reforma urgente de modernización y eficiencia del Estado no es solamente porque vamos a tener más computadores en el Estado, que es lo que a priori se imagina la gente, no, es que recursos que pueden ser ocupados en hospitales se terminan ocupando en burocracia. Una reforma al Estado significa reformar la grasa estatal, no es solamente más tecnología, y eso tiene implicancia y impacto directo en la vida de las personas porque, por ejemplo, esa plata que se pierde en burocracia se puede ocupar en hospitales. Claro, y ojalá que los políticos puedan darle las atribuciones que está pidiendo la Contraloría, porque no las tiene. Uno podría pensar que tiene atribución en todo y no la tiene en todo. Ella pide atribuciones, pero le dan un poquitito. Es para que los políticos, sobre todo los que ya están en el sistema, se protegen la espalda entre ellos. Claro, porque esto significaría reformar una serie de cosas donde podría hoy día el incumbente, como llama usted, verse afectado. La misma reforma política de la eliminación de partidos, de micro partidos o porque nos perdone Rafael Cursí, de las pymes políticas. De las bancadas del 1%, claro. De los Florcita Motúa. Claro. Eso es, entonces, bueno, y obviamente a los políticos no les conviene cambiarse las reglas del juego ellos mismos. Por eso es tan importante en los momentos de elección parlamentaria, porque el incumbente que entró al sistema ya se vició, y el que no entró al sistema, bueno, tiene la posibilidad de criticar las cosas por fuera y cambiarlas una vez llegando. Y eso es lo que la gente debe entender hoy, que no es muchas veces, como el ejemplo de Ricardo Neumann, a quien usted lo conoció en la Constituyente, no es unas palabras que dicen por decir, no, sino que hay una consecuencia de trabajo para poder transparentar la política, porque usted ingresó, afortunadamente, pudo ingresar al primer proceso constituyente, que no se pudo hacer mucho, pero algo hizo usted también allí. Entonces, o sea, como le digo, tuvimos la difícil misión de comunicar que esta oportunidad histórica no iba para ni un lado. Y eso fue muy importante porque estuvimos de Arica a Punta Arenas diciendo punto por punto por qué esto le iba a hacer mal a Chile. Y bueno, dentro de los puntos más criticados de este proceso era que agrandaba al Estado. Absolutamente. Entonces, y lo agrande y dividido. Lo agranda no, digamos, en un estado más musculoso, sino que lo agrandaba grasosamente. Entonces, mira, al final el Estado es como un Titanic. Un barco grande que se demora en doblar, y yo creo que hoy día todos los chilenos tenemos más o menos claro que vamos derechito a un iceberg. Y este Estado, este mamotreto estatal, yo creo que está en su último punto de inflexión para ver si alcanza a doblar, si alcanza a cambiar el rumbo, y ese momento es noviembre, son las elecciones de noviembre. Yo creo que pasando noviembre, el que Chile no cambie el rumbo a un camino más eficiente, más ordenado, más responsable, con foco en el progreso, más que en darle pega a los amigos que en el mundo privado no tendrían pega si es que no es en el Estado. Bueno, ese cambio tenemos una oportunidad en noviembre de hacerlo, y yo creo que 4 años después ya es demasiado tarde. Si no lo hacemos ahora... Porque la corrupción se va a seguir comiendo las instituciones. Hoy día en la mañana yo veía cómo unos suboficiales del ejército estaban coludidos con narcotraficantes. Eso pasó en gendarmería también. O sea, usted ya se fija que, por ejemplo, flagelos como el narcotráfico ya no son una cuestión aislada en el margen, una cuestión marginal que se da en las grandes ciudades. Hoy día la delincuencia dura y el narco está en todos los rincones de Chile. Se tomó las calles, se tomó los parques, se tomó los lugares donde deberían jugar nuestros hijos, y además
se está empezando a tomar las instituciones, porque vemos que el ejército está cayendo con cosas, porque vemos que gendarmería, porque vemos que como este alcalde comunista de Independencia estaba totalmente financiado por el narco, por suerte que perdió, y cuando esas platas empiezan a meterse en lo público, el país se convierte en un país bananero. Yo siento, realmente lo siento, con la urgencia de que quiero que mis hijas crezcan en un país decente, siento realmente que esta es la última oportunidad que tiene Chile para inventar el rumbo, para no chocar contra el iceberg. Y bueno, y yo creo y confío, y como diría don Rafael Cuncille cuando me veía decaído en la Constituyente, confía en el sentido común de los chilenos. No solo, aquí no solo es cambiar al presidente de la República, sino que el Parlamento también debe ir acorde a lo que quiera plantear un próximo gobierno, porque muchas veces las iniciativas que puede tener un presidente, que pueden ser muy buenas, si no tiene un parlamento que que no le sea obsecuente, sino que coincida en la forma de ver el país, va a chocar en ese muro infranqueable. O sea, digamos las cosas como son. El próximo gobierno, lo tenga a la izquierda o a la derecha, va a ser un gobierno endeudado en al menos 4.000 millones de pesos, que es la cuenta dolorosa que nos deja el gobierno de Gabriel Boric. 4.000 millones de dólares. De dólares, perdón. 4.000 millones de pesos es bastante menos. 4.000 millones de dólares es lo que la cuenta dolorosa que nos deja Gabriel Boric. Inmóvil. Entonces, inmoviliza el Ejecutivo, de ahí viene su nombre, que tiene que ejecutar, parte con los números rojos. Absolutamente. Entonces, el próximo gobierno no va a ser un gobierno de grandes obras de ejecución porque no hay plata. Tiene que ser un gobierno de grandes reformas para poder hacer que ese Estado grasoso, que hoy día está en números rojos, vuelva a estar en números azules. Pero esas reformas no las hace el Ejecutivo, las hace la ley, las hace el legislador. Fusión de ministerios, el poder sacar a los operadores, en fin, son estructuras que finalmente se aprueban o se rechazan por ley. Entonces, el Ejecutivo es importante y por supuesto hay que cambiar el rumbo ahí. Pero el legislativo es muy importante porque un gobierno, un ejecutivo sin plata necesita buenas leyes para reformar ese Estado endeudado. Y lo último, a propósito de la reforma al sistema político y de las bancadas del 1%, esto que le cuesta tanto a los mismos políticos regularse a sí mismos, al final del día, el problema que tenemos hoy en Chile es que presidente de izquierda o presidente de derecha no puede ejecutar sus programas de gobierno porque tiene a un parlamento demasiado atomizado. Yo siempre digo, y yo sé que era una palabra que era media fea en esa época, pero yo digo que el principio del fin de Chile institucionalmente fue el año 2015 cuando Michelle Bachelet II eliminó el sistema binominal. Exacto. Nosotros teníamos un sistema político que priorizaba las grandes mayorías políticas que al final terminaban en una conversación democrática que se daba en el centro. Esos fueron los años de la gobernación, de la concertación, fueron los años de Piñera 1, pero después de eso se cambió el sistema binominal y hoy día tenemos un sistema político que prioriza los extremos. Y por eso estamos polarizados y por eso en Chile no avanzan los proyectos políticos ni del Ejecutivo de izquierda ni el de derecha, porque el Parlamento hoy día tiene todos los incentivos para trancar la pelota. Y a mí yo todavía no entiendo mucho por qué algunos militantes o partidos del socialismo democrático, llamado hoy, adoran tanto a Michelle Bachelet si ella los destruyó. Y ella ayudó a la destrucción del país después cuando gobernó con la nueva mayoría, donde vimos la real cara de Michelle Bachelet. Porque estamos con cosas. Si la gran destructora de la democracia en nuestro país, en su regreso, fue Michelle Bachelet. Y de la educación también, con la ley de inclusión, ella puso la tómbola, ella avaló a todos eliminó estos el copago, le puso fin al lucro y lo reemplazó, el incentivo que tenían los proyectos educativos de crecer lo reemplazó por burocracia y por rendiciones eternas, sin respeto a las comunidades educativas, a los distintos proyectos y sobre todo reemplazando el mérito y el esfuerzo de los cabros que estudian por una tómbola. Y eso fue Michelle Bachelet II, que efectivamente acogió todos los eslogans que venían de los amigos del movimiento estudiantil que hoy irónicamente gobiernan. Y no nos preocupamos de la educación inicial, que es donde está la base de la renovación de la educación. Ahí recién. No nos podemos preocupar de la universidad, del joven que va a entrar a la universidad, si viene con una base malísima, en donde no aprendió nada porque el sistema no se lo permitió y segundo, la captura del colegio de profesores por parte del Partido Comunista. Y la violencia. Y voy a agregar ese elemento porque efectivamente es parte de toda la debacle, porque a los colegios ya no está entrando el que se merece entrar al colegio de calidad porque le puso esfuerzo, está entrando cualquiera. A propósito, esa estructura se politiza, entran los overoles blancos, entran las bombas molotov, o sea, ni el Instituto Nacional
se ha salvado de esta debacle, y esta debacle hace que hoy día en los colegios se esté discutiendo muy legítimamente, sí. Yo como padre también participo de esa preocupación, se esté discutiendo el poner detectores de metales y de armas en la entrada de los colegios en vez de estar hablando cómo hacer una mejor educación en el aula. Entonces, no solamente es la debacle que tiene la educación tanto en su contenido pedagógico como también en su convivencia escolar, que hoy día se la tomó la violencia, sino que es el tiempo que se pierde hablando de cómo vamos a resolver la violencia para ir recién empezar a hablar de temas de calidad. Entonces, son décadas y décadas en las que se pierde y bueno, esa es una cuenta dolorosa que nos dejó Michelle Bachelet. Oiga, le pedí descuentos al Titán y me dieron unos minutos más porque me dice ya están listos, se tienen que ir. Pucha, que estuvo buena la conversa. El mundo está viviendo un proceso de violencia política internacional. El hecho de entre Irán, Israel y Estados Unidos tiene al mundo en vilo. Pero también debemos decir que esta afectación en nuestro país la producen las declaraciones incorrecta, creo yo, apresurada e imitando casi en un 100% las publicaciones de Xi Jinping condenando la actuación de Estados Unidos en Irán. Aquí hay una imitación casi textual de lo que dijo el presidente chino a lo que señaló el presidente Boric, que creo que fue uno de los primeros presidentes en el mundo en reaccionar sin pensar, creo yo. Los efectos que esto puede producir. Yo a esta altura entiendo que esto es un problema patológico, de narcisismo patológico que tiene el presidente, porque tratar de dárselas de Superman a nivel de opinión internacional, cuando en verdad ninguna de las grandes potencias que hoy día están en conflicto va a cambiar su actuar para uno o por otro lado, porque en la esquina del mundo un señor que se llama Gabriel Boric, que no fue capaz ni de terminar su carrera, empieza a condenar a uno u otro lado. Entonces, por tratar de satisfacer ese narcisismo patológico que él tiene de y ojalá alguien le haga cariño, que le reconozca, él está destruyendo años y años y años y décadas de la forma en que Chile desarrollaba su política internacional. Chile siempre ha sido respetado, gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, siempre ha sido respetado por su política de extranjería, por su política de cancillería, porque era una política de Estado que dependía del país y sus intereses permanentes y no del gobierno de turno. Hoy día es casi presidencial. Hoy día lo que hace Gabriel es que ya no es un interés permanente porque juega con la política exterior. Ya no es solamente un tema político, sino que pareciera que es un tema personal de él. Y no es la primera que tiene. Él empieza a mosquearle la oreja al león de Trump desde India, cuando lo trata de imperialista, al más puro estilo de Chávez, de Maduro, que son básicamente presidentes que cuando tienen la embarrada dentro, tratan de buscar afuera un enemigo común. Bueno, empieza a decirle Trump imperialista con la cantaleta del socialismo más barato que tenemos en Sudamérica. Después empieza a jugar este tema de que te saco o te agrego los agregados militares aquí y allá. No invita a la inteligencia israelí a temas tan importantes como instancias como la FIDAE, que son de seguridad nacional, donde además gran parte de nuestra inteligencia a nivel nacional tiene mantención en Israel. No es llegar y hacerse el pesado con un aliado estratégico siempre. No es llegar y justificar lo que está haciendo Israel en Palestina, por supuesto hay que condenarlo, pero lo que hace Gabriel Boric con esta política internacional personalista, narcisista, es afectar a Chile. Es afectar a Chile y no es ganar nada, no es cambiar en nada las situaciones de masacre que hoy día se están dando en Palestina, no es cambiar en nada lo que Trump va a seguir o no haciendo en Irán, es simplemente hacer que Chile pierda, y eso no es propio de un presidente de la República, es propio de un jefe de barra de Asamblea Confederal. Con el tema de Irán, que con esto estamos cerrando el Titán, te pones a la altura de Bolivia y de Venezuela. Absolutamente. Y qué pena, porque Chile no era así, y no era un tema de izquierda o de derecha. No. La política extranjera de Chile, la política internacional de Chile era seria, admirada, de Estado, no de gobierno, y hoy día depende de un compadre que ni siquiera terminó su carrera. Amigo mío, fue un placer estar con usted hoy. Disculpe lo rápido de la entrevista. No, está perfecto. Porque el tiempo nos pilla. Fue bonito y había que tomarse el tiempo para hablar de don Rafa Cuncilla. Exacto. Así que muy bien, saludos nuevamente a su familia y saludos a todos los que nos escuchan. Nosotros hacemos una breve pausa y ya continuamos en otra conversación, en esto que es Días de Conversación del jornada del día lunes. Recuerden que esta noche hay que pelar entera y a media una papa. Chao. Una pausa al diálogo que aporta en Cautiva. Ya vuelve Días de Conversación con Jaime Díaz.